En agosto del año 2025, Temis llevó a cabo el primer simposio de Derecho Penal, cuyo eje temático fue el doble eventual en el delito de lavado de activos, a la luz del caso Humanereya. En esta primera edición tuvimos como ponentes a Iván Montoya, Iván Meini, Raúl Artica y a cargo de la moderación a Catherine Alvarado. Así, el simposio de parte de Temis se instaura como un formato de periodicidad anual, es decir, cada año la asociación hosteará un simposio en materia de derecho penal vinculado a sus aspectos relevantes y actuales. Sin más, los dejamos con una grabación de lo que fue el simposio en esta primera edición. Es un honor acompañarlos como moderadora en el primer simposio de Derecho Penal Lavado de Activos, dedicado a un tema tan complejo como lo es el dolo eventual en el delito de lavado de activos. En los últimos años, el Perú ha enfrentado procesos judiciales emblemáticos que han puesto a prueba la capacidad de nuestro sistema de justicia para perseguir delitos económicos de gran escala. Entre ellos, destaca la sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el 29 de abril de este año. Esta decisión histórica, eh, con, la primera condena a un expresidente peruano por lavado de activos vinculado a un financiamiento político, centra buena parte de su argumentación en el elemento subjetivo del delito. El tribunal sostuvo en los actuados que no podían desconocer el origen ilícito de los fondos, pues se trataba de recursos canalizados mediante valijas diplomáticas, contratos ficticios, aportes falsos y empresas instrumentales como Todograph S.A.C. Bajo este razonamiento, concluyó que actuaron al menos con dolo eventual, al representarse la alta probabilidad de ilicitud de los caudales y aún así decidir incorporarlos al circuito económico. Esto plantea interrogantes fundamentales para la dogmática penal y la política criminal. ¿Hasta dónde llega la frontera entre culpa consciente y dolo eventual en el delito de lavado de activos? ¿Es suficiente la prueba indiciaria convergente para afirmar que un sujeto aceptó el riesgo de origen ilícito? ¿Y qué rol juega la ignorancia deliberada como categoría cercana al dolo eventual en estos procesos? Hoy tenemos el privilegio de escuchar a tres destacados especialistas, el doctor Iván Meini, el doctor Iván Montoya y el doctor Raúl Artica, quienes abordarán estas cuestiones desde perspectivas complementarias, como el derecho penal económico, el compliance, la jurisprudencia, el derecho procesal penal y la construcción de la dogmática sobre el dolo y la ignorancia deliberada. Estoy segura que este diálogo nos permitirá reflexionar sobre los avances y los riesgos de la sentencia Humala Heredia, y sobre todo sobre cómo construir un estándar de imputación subjetiva en el delito del lavado de activos que sea eficaz contra la criminalidad organizada, pero respetuoso de las garantías penales. Sin más, damos inicio a la mesa y comenzamos con la primera pregunta, que será dirigida a nuestros tres ponentes. Es la siguiente. La sentencia Humala Heredia concluye que los acusados actuaron al menos con dolo eventual, dado que no podían desconocer el origen ilícito de los fondos, por ejemplo, aportantes falsos, contratos simulados y valijas diplomáticas. ¿Consideran que este razonamiento fija un estándar adecuado de imputación subjetiva en el delito del lavado de activos? Empezaremos con el doctor Raúl Atica. Eh, Agradezco la pregunta y a su vez agradezco la invitación. En el último tiempo me he venido o tengo mucha afinidad con los estudiantes de la Católica, así que representa para mí un gran orgullo ver una multitud interesada en un tema que considero yo es actual, relevante y más aún acompañado de grandes profesores de los cuales
estoy seguro que hoy día aprenderemos todos mucho. Sobre la pregunta planteada, que es una pregunta genérica, abierta y demás, he tenido a bien situarla en dos grandes estructuras. La primera es, y voy a repetir la pregunta, ¿consideran que este razonamiento fija un estándar adecuado de imputación subjetiva en lavado de activos? Yo de antemano diría que no. Argumentos respecto a esa posición. La primera es porque estamos frente a, como bien señaló la doctora Alvarado, estamos frente a la primera sentencia en lavado de activos por aportes de campaña y por lo tanto, estando a una sentencia, aún de primera instancia, aún por muchísimas cosas por discutir, al menos de mi lado, desde un ángulo dogmático, considero que aún no estamos frente a un estándar, ni siquiera un estándar fijo respecto a la aplicación de este tipo de delitos. Y digo esto reforzando mi respuesta, partiendo en que el dolo, en general, desde un ángulo jurisprudencial, no cuenta con la uniformidad que todos quisiéramos. Esto es, ustedes recordarán sus clases de parte general y deben tener en cuenta las distintas clases de dolo. A través de esta breve exposición no pretendo volverlas a señalar, pero sí considero que desde un ángulo jurisprudencial, para reforzar mi respuesta, he identificado dos posiciones con las cuales considero relevante que todos ustedes tomen atención. La primera es que los denominados delitos de sangre, o como bien señaló el profesor Silva Sánchez, delitos de primera velocidad, la Corte Suprema Nacional ha venido aplicando lo que vendría a ser un dolo volitivo. Esa es la postura que he podido advertir. Esto es, la necesaria concurrencia del conocimiento más la voluntad a efectos de imponer una sanción penal desde un ángulo doloso. Situación distinta ocurre en aquellos casos de delitos económicos o, como bien he citado al profesor Silva, delitos de segunda velocidad, en donde basta tener en cuenta un dolo cognitivo, esto es, la mera concurrencia del conocimiento. Ahora, ustedes advertirán que la sentencia como tal del caso Yantumala ha traído a colación un tema nuevo, un tema incluso que va más allá de lo que tradicionalmente nosotros podíamos entender como dolo. Esto es, la ya no necesaria concurrencia del conocimiento para imputar el título de imputación subjetiva más grave, que en este caso sería el de dolo. Y para ello, y terminando esta primera arista respecto a mi respuesta, traigo a colación la frase dada por el profesor Ramón Raez respecto a la discusión del dolo. Él señalaba en su tesis doctoral que cuando se discute el dolo, y capaz lo podemos advertir en la mesa del día de hoy, estamos frente a un consenso divergente. ¿Qué podríamos entender sobre un consenso divergente? Esto es, que distintos profesores van a señalar distintas posturas, pero que a la larga estamos frente a una posición de cierta manera encaminada hacia una misma, llamémosle así, misión, desde un punto de vista coloquial. Esto sobre la pregunta sobre el estándar adecuado o no de la imputación subjetiva en este tema de lavado de activos. Y sobre el otro punto, que es, si la sentencia Humala Heredia concluye que los acusados actuaron al menos con dolo eventual, y resalto esta frase, dado que no podían desconocer. Y sobre ese no podían desconocer es que construyo la segunda parte de esta primera respuesta que expongo frente a ustedes. Lo primero es descartar una posición que en el último tiempo ha venido trayendo fuerza. Y esto es la posibilidad de que el delito de lavado de activos en nuestro país
sea visto o aplicado desde un ángulo imprudente. Considero esa posición errada y explicaré brevemente por qué, como primera arista de esta respuesta respecto a esta construcción de no podían desconocer. Lo primero es la no definición del dolo. Ahora último, y eso va a ser seguramente materia de parte general del curso de teoría del delito, hay un proyecto de ley respecto a la tipificación de aspectos de imputación objetiva, bien o mal, es un aspecto que dogmáticamente habría que discutir. En el dolo ocurre una situación parecida. El dolo en nuestro país, en el Código Penal, en el artículo 12, no se encuentra definido. Y considero que ese es un aspecto importante a efectos de construir no solo mi respuesta, sino construir dogmáticamente lo que se debe entender respecto a la aplicación del dolo. Me explico mejor. Esta no definición del dolo, a diferencia de algunos otros países, permite que la dogmática, citando al profesor Greco, una vez tipificada la ley, viene la labor de la dogmática respecto a delimitar hacia dónde va la aplicación o no de las instituciones del derecho penal, en este caso el dolo. Por lo tanto, una primera arista respecto a la no imprudencia actual en el delito de lavado de activos es la no definición. Y segundo, porque ustedes recordarán muy bien lo que señala el artículo 12 del Código Penal, es que los delitos imprudentes deben estar expresamente tipificados en la ley, situación que no ocurre con el delito de lavado de activos en nuestro país. A diferencia, por ejemplo, de España con el delito de blanqueo de capitales. Otra cuestión que refuerza lo que señalo en estos momentos es la sentencia plenaria casatoria 1/2017, en donde señala que el delito de lavado de activos es eminentemente doloso. Y otra cuestión que la tengo por escrito en la investigación que realicé es una cuestión importante respecto a la casación 186/2017 Ucayali. Porque aquí cualquiera de ustedes me puede decir, Raúl, la Corte Suprema aún no ha analizado esa fórmula legislativa de debía presumir y por lo tanto todavía habría posibilidad de que estemos frente a un delito imprudente. No lo sé, los jueces supremos algo podrían hacer. Los jueces supremos de la Corte Suprema, a través de esta casación que acabo de mencionar, analizan la fórmula legislativa debía presumir en el delito de receptación y señalan expresamente que esta fórmula legislativa representa el título de imputación a nivel de dolo. Por lo tanto, una primera lista de mi respuesta estaría encaminada en que el delito de lavado de activos es eminentemente doloso. Ahora, como ya he adelantado, la posición que pretendo exponer el día de hoy no alcanza un nivel probatorio. No pretendo el día de hoy señalar aspectos probatorios a efectos de poder expresar mi posición. Pero sí es importante, partiendo de la pregunta de apertura general realizada, no podían conocer debe hacerle ruido a todos ustedes. Y explico brevemente por qué. El profesor Gunther Jacobs, a quien algunos siguen, algunos no, algunos de alguna manera criminalizan, pero lo que sí considero importante es revisar lo que el profesor pueda exponer o no. Y considero que sobre este tema, si bien es cierto, mi postura no se enmarca en su posición, pero sí tiene una frase importante que considero relevante compartírselas a todos ustedes. Y esta frase es: la irracionalidad cognitiva no puede beneficiar a quien comete un delito. Por lo tanto, no conocimiento, no podía desconocer, no pudo conocer, debía conocer y demás, parte justamente de este tema de la racionalidad cognitiva de cada persona inherente a, en este caso, el Estado. Por tanto, el profesor Jacobs hace un análisis importante, y con esto cierro, en que no se puede premiar al inescrupuloso frente al escrupuloso. Es decir,
aquella persona que de cierta manera se representa aquellas cuestiones más allá de un ciudadano inescrupuloso que simplemente no le importa nada, que sabe que la conferencia el día de hoy es a las 6 y viene 7:30 e ingresa como si nada pasara, no se le podría premiar frente a aquella persona que es diligente y acude 10 minutos antes a una conferencia. Pongo ese ejemplo de cierta manera didáctico a efectos de que se pueda entender lo que trato de decir a través de esta frase. Y esto de la irracionalidad cognitiva, no con estas palabras, y me atrevería a decir, ni siquiera con este razonamiento, pero sí considero que la sentencia del caso Ollantumala ha intentado, y más allá en las siguientes participaciones iremos delimitando si bien o mal, pero ha intentado delimitar respecto a este no podían desconocer, tratando de alinearlo con estos ejemplos ya dados como los aportantes falsos, los contratos simulados y las valijas diplomáticas, entre otros supuestos, en las campañas 2006 y 2011. ¿No? Habiendo dicho esto, concluyo esta primera respuesta a la pregunta general dada. Muchas gracias, doctora Artica. Ahora pasamos a la respuesta por el doctor Iván Montoya. Muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha, ¿sí? A Temis por la invitación y también agradecer por permitirme estar sentado con colegas a quienes estimo mucho por trabajo y la rigurosidad con la cual elaboran sus textos y ejercen la docencia, y por su presencia también. Yo, ya con la introducción, ya hay varios puntos que el profesor Artica ha mencionado, que no voy a reiterar. Yo seré tal vez un poco más corto, dado que es una pregunta general, introductoria, como se ha dicho. Algunas cosas para luego poder entrar con mayor, en un segundo momento seguro, entrar con un poco más de detalle con relación a la sentencia Humala Heredia, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que estamos en el contexto de un delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos es un delito relativamente reciente o relativamente, tiene ya casi 2 décadas, un poco más o un poco menos, pero no es de los tradicionales o clásicos delitos que pueden tener ya vigencia desde el Código 24, el Código 91. Es un tipo penal que aparece a raíz de una serie de giros en la política criminal que desde el ámbito internacional se considera adecuado para la lucha contra la criminalidad, especialmente el tráfico de drogas, la corrupción y otro tipo de delitos que se dan en contexto de criminalidad organizada, que es ante la dificultad político-criminal de enfrentar estos tipos penales o casos de corrupción específicos, por muchas veces lo complicado, lo difícil que es, aparece este tipo penal que tiene que ver con una forma de combatir las ganancias o la rentabilidad que se puede obtener a partir de el crimen, la dedicación al crimen. Entonces, lo que tratan es de estrangular, ahogar esas ganancias para desincentivar la comisión de estos eventos delictivos, ¿no? Y por lo tanto es un tipo penal que tiene una flexibilidad, una apertura mayor que los tipos penales clásicos. De hecho, hay que considerarlo así. Si no nos gusta, supongo que habría que haber planteado una demanda de inconstitucionalidad al tipo penal. No está, está vigente, está ahí. Ha sufrido algunas modificaciones. Pero es un tipo penal que tiene sus elementos y que hay que cumplirlos. Entonces, esa era mi primera idea. Es un tipo penal que no es de la misma naturaleza que los tipos penales de los de corrupción clásica, específicamente el caso de tráfico ilícito de drogas. Es un tipo penal que aparece después para estrangular las ganancias obtenidas a partir de esas actividades. Es por eso su textura, ¿no? Su textura un poco más adecuada a la forma de criminalidad actual. Lo segundo que quiero mencionar es, tenemos este tipo con estas características
Y tenemos categorías, que son las que estamos tratando acá, porque ese es uno de los elementos que hay que verificar en el tipo subjetivo, es decir, el dolo o la imprudencia. Lo primero que tenemos que decir es que estos conceptos, el delito de lavado de activos, se ha entendido jurisprudencialmente que solo puede entenderse dolosamente. Sin embargo, hubo una apertura de discusión que no tuvo mayores éxitos. Yo recuerdo el manual o el texto de Percy García Cabero, que decía que ese cambio en el delito de lavado de tener la posibilidad de conocer a tener el deber de conocer, era un cambio que hacía que el lavado de activos no solo tuviera la connotación dolosa, sino que permitía también una connotación imprudente. Está ahí, no sé si ha cambiado en sus versiones posteriores, pero la jurisprudencia la entiende como un tipo penal doloso y así hay que entenderla de ahora en adelante. No ha habido cambio en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el evento se realiza de manera imprudente, de manera descuidada, introduzco activos al sistema financiero, a una actividad comercial altamente movible, sin darme cuenta o desconociendo o teniendo algún nivel de descuido sobre que proceden o no proceden de actividades delictivas, no sería delito si se considera que aquí hay un simple descuido, un acto negligente, ¿no? Más allá de lo que Percy García Cabero puede haber sostenido en su momento. Entonces, hay una importante diferencia entre decir si el hecho es doloso, porque entraríamos a la posibilidad de calificar como lavado de activos, o es imprudente, porque sería típico. Entonces, esa es la importancia de calificar si es doloso o imprudente. Entonces, y quiero terminar este segundo punto sosteniendo que, y creo que ya gran parte de los autores importantes en este punto lo conciben así, Molina es uno de ellos, que entre el dolo y la imprudencia, como grados del tipo subjetivo, ustedes lo quieren llamar así, no hay un punto que pueda ser diferenciable con un criterio cualitativo. Es decir, no hay un criterio cualitativo que nos dé la receta mágica que nos diga a partir de aquí es dolo, a partir de acá es imprudencia. No, tenemos que convivir con esa inseguridad, ¿no? Hay que hacer esfuerzos denodados por ofrecer dogmáticamente criterios para apuntar a cuándo un suceso o un comportamiento es doloso y cuándo un comportamiento es negligente. Pero no entendamos esto como un punto que vamos a redescubrir dónde está y pongamos esa línea reconocible que nos diga a partir de acá es doloso, a partir de acá es imprudente. Es un tema de grados, un tema de intensidad. Ya veremos en su momento, de conocimiento, desde mi punto de vista, de conocimiento, ¿no? O de desconocimiento. De hecho, la graduación es cuánto conozco, cuánto no voy conociendo, cuánto desconozco o cuánto conozco poquito, para saber dónde vamos a ubicar. Luego, la concepción misma de dolo, como tercer punto. La doctrina tiene ya un grupo importante de autores una concepción ya de hace varias décadas, a pesar de que entendería que von Lis ya era un cognoscitivista, me parece, pero desde Wells estuvo muy impregnada la teoría dualista del dolo, ¿no? El dolo es conocimiento más voluntad. Eso se tuvo muy fuertemente intenso desde Wells para arriba, ¿no? Pero, repito que hace unas décadas, pocas décadas atrás, hay una concepción marcadamente cognitiva del dolo. El dolo no es conocimiento de voluntad, sino conocimiento, es una línea a la cual me enrolo yo personalmente. Y un dolo que es conocimiento, y es un conocimiento que básicamente se atribuye, ¿no? A través de elementos contextuales, a través de elementos del hecho mismo, o a través de elementos que indiciariamente podemos atribuir a una persona si es que conocía o cuánto desconocía. Entonces, el dolo es conocimiento, voy a simplificar el concepto, ¿no? Conocimiento suficiente del riesgo típico, conocimiento suficiente de que el sujeto está creando un riesgo que está poniendo en peligro un bien jurídico determinado. Eso puede decir solo una entrada, porque a partir de allí hay grados en el conocimiento. Entonces, creería yo que en esos grados de conocimiento hay, diría yo, desde el desconocimiento puro, el sujeto no sabe que su conducta está generando un riesgo para algo, en este caso,
un riesgo de lavado de activos. Desconoce por completo. Le piden que lleve algo, como siempre lo ha llevado, y ahí está llevando determinada cantidad de dinero, depositar al banco, y es un encargado de la empresa donde trabaja, siempre hace sus encargos, en fin, hasta por un comportamiento neutral podría ser, no necesitamos ir a calificar el hecho como desconocimiento, ¿no? Pero digo solo para afirmarlo como supuesto. Los casos de conocimiento, sí, pero conocimiento insuficiente, conocimiento básico, conocimiento muy débil, ¿no? Luego está el conocimiento un poco más, el conocimiento cierto de un riesgo específico para un bien jurídico específico, ¿no? Y podemos subir, tal como clasificábamos antes, un dolo directo de segundo grado, un dolo directo de primer grado, que son los dolos ya más intensos, digamos, ¿no? Estoy mezclando probablemente una clasificación que obedecía mucho a esa concepción dualista. Y reitero, mi apuesta es por una concepción monista, ¿no? Conocimiento. Entonces, hay una gama. Creería yo que esa gama es tan amplia. Hay casos que hay tan amplia que todas las tenemos que reducir a una de las dos, o a dolo o imprudencia. Y hay varios autores que nos dicen que la forma como hemos regulado un poco el dolo o nuestra regulación en el Perú de solo tener dolo imprudencia y sin definiciones, como se ha dicho, sin conceptualizaciones, hace difícil que esa clasificación regulatoria abarque esta gama amplia de estados subjetivos, si podemos llamarle así, de estado subjetivo. Y se recomendaría, creo que eso por ahí podría agregarse después, se recomendaría que el legislador incorpore una suerte de tercera gama de estado subjetivo que esté entre el dolo y la imprudencia. Eso probablemente pueda ahondar más. Ahora, sobre la pregunta, y con eso termino. La sentencia Humala Heredia concluye que los acusados actuaron al menos con dolo eventual, dado que no podían desconocer el origen ilícito de los fondos, ejemplo, aportantes falsos, contratos simulados, valijas diplomáticas, etc. Entiendo que lo que está diciendo acá, cuando se dice no podían desconocer, está diciendo que para la sala conocían. Creo que aquí, para responder finalmente la pregunta, considera que este razonamiento fija un estándar adecuado de imputación subjetiva en el delito de lavado de activos. Ojo, es una sentencia de primera instancia, falta la Suprema, entiendo que no es mucho lo que hay que esperar, pero tal como está en este momento la sentencia, hay que dividirla en dos, porque tiene dos momentos. La sentencia tiene todo lo que son los aportes de campaña de la campaña del 2006 y la campaña 2011. Si ustedes me dicen que puede considerarse un estándar adecuado el argumento desarrollado en la campaña de 2006, tengo ahí algunas dudas, pero quiero que me entiendan bien sobre las dudas que tengo, sobre la argumentación que utiliza la sala, que ahí obtuvo un voto en mayoría, ¿no? 2-1. Respecto a la campaña 2011, el voto es unánime, de los tres, ¿ya? En la campaña 2006, mi duda es la siguiente, ¿no? Si yo separo la pregunta en dos, como estándar, es decir, si allí la sentencia ha hecho un desarrollo importante de criterios de por qué allí hay dolo, creo que no desarrolla de manera importante los criterios y su concepción del dolo, más allá de que dice que es dolo eventual y en alguna parte habla de la ignorancia deliberada, sí, no le explica qué entiende por ignorancia deliberada, qué concepción. La ignorancia deliberada puede usarse a varios supuestos, por lo menos a 3, de los cuales algunos dicen que solo uno de ellos es la ignorancia deliberada concreta, específica. No me da esa ilustración, por lo tanto, en términos de despliegue argumentativo, teórico, dogmático, adecuado al caso, no me parece de lo más claro, de lo más preciso. Más allá de los hechos, ¿no? Porque en este caso, voy adelantando, ¿no? Porque ustedes ya lo deben saber seguramente si lo han leído, en la campaña 2006 relatan la cantidad, como se dice aquí, la cantidad de contratos ficticios que intentan simular ingresos distintos desde Venezuela, ¿no? Desde Venezuela ingresa el flujo a través de la embajada, 2 testimonios, a través, por lo menos hasta donde recuerdo, ¿no?
bajan hasta a través de una empresa CaixaMac venezolana, y luego hay una decena de aportantes que dicen que no han aportado y que por lo tanto son aportantes falsos, y que hace una cantidad enorme, aparentemente consistente o extensa. Pero cuando debaten y la sala dice, aquí la defensa nos ha dicho que no hemos explicado de dónde proviene, de qué actividad delictiva proviene, no lo ha dicho. Y la sala dice, no lo hemos dicho. Y no lo vamos a decir. Bueno, no dice eso, pero es más o menos lo que uno entiende. Porque dice, y se basa en la sentencia plenaria 1/2017, que es una reacción a una sentencia de Inostroza, hasta donde no recuerdo, esa sentencia plenaria 1/2007 desarrolla toda una idea de básicamente un dolo cognitivo, si ustedes lo quieren poner así, un dolo sobre elementos, contexto y circunstancias que por la anomalía de los movimientos, la anomalía de los ingresos, la forma de ingresar, los actos que realizaron con los aportes, le permitían inferir razonablemente que provendrían de actividades ilícitas. Basta con eso, basta. No se dice de si corrupción, no estoy hablando de un delito concreto de corrupción, no se dice actividad delictiva de corrupción, actividad delictiva de narcotráfico, no se dice, y no quiere decirlo. Por eso digo que esa parte me parece que tiene limitaciones para poder extraer de ahí un estándar, ¿no? De hecho, parece que puede ser la parte débil de la sentencia, ¿no? Pero la otra parte, la de los aportes 2011, sí hay un tema allí donde desarrollan otra vez los aportantes falsos, y hay una gama larga. Están efectivamente las declaraciones de los brasileños, de 2 o 3 vinculados a estamentos importantes de la empresa Odebrecht. Hay que reconocer que este tema es altamente sofisticado. La práctica corrupta de Odebrecht es altamente sofisticada. Sus compartimentos estancos, que no son fluidos, están hechos para evitar, evidentemente, ser detectados. Por lo tanto, claro, pero logran reconstruir la salida de algún dinero bajo algunos codinomes, OH, elección tal, y nada más. A partir de ahí se deduce que iban efectivamente para el partido de Humala. Y luego están las declaraciones de Barata que dicen, a mí me llegó ese dinero y yo se lo entregué personalmente a Nadine Heredia en tal casa, con estas características, de estos colores, con este tipo de interlocutor, pequeñito, que no sé cuánto, ¿no? O sea, muchos detalles de la casa, muchos detalles de cómo se lo entregó. Y luego el viaje que hacen ellos dos a Brasil, se reúnen con Dilma Rousseff, con Lula, y la tesis es que Lula pide a Odebrecht una partida que aparentemente ellos tenían para que hagan el aporte al partido de Humala. Esta parte no la desarrolla, pero yo cuando veía eso decía, un funcionario público, Lula o su segundo, si era funcionario, le pide a una empresa particular que entregue dinero a un amigo suyo, un colega suyo, como aporte. Yo me preguntaba, ¿eso no es cohecho? Entonces hay una fuente concreta, claro, nunca lo dicen. Dicen que esto proviene de la caja 2, que está llena de las actividades o cumplimentada con la actividad de Odebrecht, es básicamente de licitaciones basadas en prácticas corruptas, ¿no? Eso es su explicación, aunque sí citan que el pedido viene del Partido de los Trabajadores, el partido de gobierno en ese momento, a Odebrecht. Por lo tanto, esa parte me parece consistente factualmente. Ahora, tampoco es que hagan un desarrollo dogmático, pero dicen que efectivamente ahí hay un conocimiento mucho más preciso, y dicen que el conocimiento de que la fuente de ese fondo es corrupción. O sea, ahí sí lo explicitan, ahí sí lo mencionan. Por lo tanto, que este segundo momento, este momento pudo haber sido aprovechado para desarrollar un bagaje dogmático y doctrinal importante, para darle forma mayor a la parte factual, me pareciera que desaprovecharon un poquito la oportunidad. Pero no quiero decir que no me parece consistente la parte factualmente construida, ¿no? Más allá de algunas deficiencias dogmáticas en la apreciación, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, el estándar adecuado pudo haberse logrado en ese
el desarrollo en esa segunda parte, en esa segunda fase, la campaña 2011, pero creo que podría ser, si la Sala Suprema se centra en esa parte, podría ser desarrollada por la Corte Suprema, ¿no? Y ahí termino. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, doctor Montoya. Ahora pasamos a escuchar la respuesta del doctor Meini. Muchas gracias, muy buenas noches. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Temis por la muy amable invitación a participar en este primer simposio. Ojalá sigan haciéndolo, y sobre todo en la rama del derecho penal también, mostrar mi satisfacción, mi placer por compartir esta mesa con destacados y respetados colegas. La pregunta que se formula, ya la conocen ustedes, ha sido respondida extensamente por mis queridos colegas. Pretende ubicarnos en una discusión, creería yo, no necesariamente sobre los hechos del caso y si acaso la actividad probatoria en el contexto del juicio que llevó a declarar como hechos probados los aportes en la campaña 2006 y 2011 es correcta o no. Esa es una discusión más de índole probatoria. Es decir, la utilización de la prueba indiciaria, de los testimonios, del acervo documentario que se ha revisado y discutido en el juicio oral permite desvirtuar una duda razonable acerca del hecho en sí. Esa es una primera pregunta. No voy a entrar a ello, no es materia de este interrogante. Creería que ese interrogante presupone que esos hechos han sido probados y superándose un estándar de prueba de vida. Por tanto, lo que uno debería hacer, en mi concepto, es indagar sobre si en el supuesto en que se haya probado adecuadamente esos aportes indebidos provenientes del extranjero, de Venezuela, de Brasil, en la campaña 2006-2011, ¿es correcto o no? Y esa es la pregunta, o es adecuada el razonamiento establecido por el juzgado colegiado cuando fija un estándar adecuado de imputación subjetiva en el delito de lavado de activos. Es decir, cuando este juzgado colegiado dice actuaron al menos con dolo eventual, dado que no podían desconocer el origen ilícito. Claro, este es un fragmento de una sentencia muy extensa, pero creo que es un buen ejemplo de la forma como este tribunal colegiado se posiciona frente a lo que el propio tribunal colegiado estima, creo yo, no he podido explicitarlo con suficiente felicidad, como dolo. Me explico. Actuaron al menos con dolo eventual. Ya es un poco, como mínimo, preocupante que en una sentencia condenatoria se utilice esa terminología. Al menos con dolo eventual. Desliza la posibilidad de cierta incertidumbre, de algo que no está suficientemente probado, delimitado, estructurado, como para justificar una sentencia condenatoria. Claro, uno puede ser benévolo y decir, como mínimo es dolo eventual y como máximo supongo que será el dolo directo. Pero esa falta de, o esa puerta abierta, a mí me genera como mínimo un poco de preocupación. Pero creería que lo más grave viene después, dado que no podían desconocer el origen ilícito. Si eso es algo que el tribunal, que el juzgado colegiado da como hecho probado, resulta absolutamente innecesaria la cantidad de folios y doctrina y razonamiento que estipula acerca de la ignorancia deliberada como sustento del dolo eventual. Porque si no podían desconocer el origen ilícito, para esto no hay que ser jurista, hay que saber simplemente un poco de lenguaje, es porque lo conocían. Ya está. Y aquí uno puede ser partidario del dolo cognitivo, del dolo volitivo, ubicarse con ciertos matices, termina siendo irrelevante. Termina siendo absolutamente irrelevante esa discusión dogmática. Porque si conocen que los
fondos provienen de un origen ilícito, eso es dolo. Eso es dolo. En cualquiera de las diversas posturas dogmáticas acerca del dolo. Y si uno asume que el dolo es un dolo cognitivo, a mí me seduce esa idea, y en todo caso creería que la jurisprudencia más reciente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema está encaminada hacia esa conceptualización del dolo. El dolo es conocimiento. Resulta claro que aquí no hay que hacer para efectos de la sentencia, mucha discusión dogmática de si estamos frente al dolo, si la ignorancia deliberada es dolo eventual, es culpa o no es ninguna de las dos, o en qué supuestos puede ser. Pero más allá de ello, yo quisiera poner sobre la mesa tres consideraciones muy breves. La primera, a pesar de que a partir de ese razonamiento parece que la imputación tiene que ser por dolo sin mayor discusión, ¿no? También es verdad que el concepto de dolo sí que importa. Y ya se ha dicho, no lo voy a repetir, no voy a profundizar en eso, nuestro Código Penal, el derecho positivo vigente en el Perú, no define ni conceptualiza el dolo, en buena hora. Tampoco la imprudencia. De hecho, el Código Penal es un diccionario. No define conceptos que la doctrina y la jurisprudencia están llamados a dotar de contenido. Pero la doctrina de la Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte Suprema no es unánime, creería que es mayoritaria, y también creería que es cada vez más relevante la doctrina que apuesta por un concepto normativo de dolo como conocimiento. Pero vamos a ver, ¿conocimiento de qué? Podemos estar de acuerdo en que el dolo es conocimiento, y eventualmente, y para algún sector, además, voluntad. Pero ¿cuál es el objeto? ¿Sobre qué recae ese conocimiento? Cuando uno revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la doctrina que apuesta por el dolo cognitivo, es el conocimiento, con mayor o menor contundencia o rigurosidad, del riesgo típico. Incluso el profesor Montoya lo expresó de esa manera. Yo estoy de acuerdo con eso. El conocimiento del riesgo típico. Es decir, el conocimiento de que el comportamiento que se despliega activo o omisivo significa ya un riesgo jurídico penalmente desaprobado. No otra cosa significa típico. Por tanto, este concepto de dolo, que yo creo que es el con el que trabajamos mayoritariamente, es un concepto de dolo malo. Abarca el conocimiento del riesgo típico, no del riesgo. Del riesgo ilícito, desaprobado, no otra cosa es el riesgo típico. Con lo cual las consecuencias más, creería yo, visibles de adoptar este concepto de dolo, que es el que se adopta, creería yo, a lo largo de la sentencia, es que la barrera entre el conocimiento propio del dolo a nivel de tipicidad y el conocimiento de la ilicitud, que todavía algún sector lo ubica como elemento de la culpabilidad, es algo que ya no se sostiene. Y por tanto la diferencia entre error de tipo y error de prohibición tampoco. Si es que uno acepta el concepto de dolo normativo como conocimiento del riesgo típico. Esas consecuencias son ineludibles. No lo hace la sentencia. Expresamente al menos. Expresamente al menos. Pero, fíjense de nuevo, no podían desconocer el origen ilícito. Y sobre esa base fundamenta el dolo. Origen ilícito. La referencia a que el dolo abarca la ilicitud, la prohibición, es manifiesta en esta sentencia. A mí me parece correcto eso. Punto 1. Punto 2. Se ha dicho también, y en algún momento lo problematiza la sentencia, cómo debería uno posicionarse en esta evolución legislativa desde la ley 27755, que hablaba de puede presumir el origen ilícito, y ciertamente sobre eso hay una sentencia plenaria casatoria 1/2017 que establece que eso es dolo. No hay un pronunciamiento explícito sobre la modificación ulterior, que es la del decreto legislativo 1106, que cambia, y yo creo que este cambio es relevante. Aun cuando la Corte Suprema haya dicho para efectos del delito de prevaricato que no es relevante.
Pero pasa de decir la ley puede presumir a debía presumir. Con independencia de lo que haya dicho la Corte Suprema, estamos en un entorno académico, vale la crítica. Cuando se decía puede presumir, es evidente que eso da lugar a muchas más posibilidades. Me explico. ¿Cuál es el supuesto de hecho en el cual una persona puede presumir el origen ilícito? Al menos que tenga algún indicio, una llamada de alerta, algo que le haga sospechar siquiera. ¿Sí? Hombre, tú puedes presumir, ¿no? Ya hay algo que huele mal, ¿no? Puedes, estás en la capacidad de presumir. Por tanto, creería que eso se aproxima muchísimo al dolo eventual, ¿no? Ley 27755. 27765, perdón. Con lo cual yo sí creo que la sentencia plenaria casatoria 1/2017, digamos, coincido en ese razonamiento que bajo esa estructura legal el delito de lavado de activos será eminentemente doloso. Pero cuando eso cambia a debía presumir, ¿a quién se le puede reprochar jurídico-penalmente que debió presumir? El que no presumió. Vamos, para eso tampoco hay que ser, no hay que jugar mucho con las palabras. ¿A quién jurídico-penalmente se le puede formular un reproche en términos de culpabilidad? Porque debió presumir y no lo hizo. O sea, el presupuesto para que se le reproche que debió imputar es que, que debió presumir es que no lo hizo. Y fíjense que el cambio aquí es, para mi gusto, sustancial porque se pasa de una posibilidad fáctica, circunstancial, a una terminología que centra el reproche en la infracción de un deber. Una cosa es poder. Hay personas que pueden y no están obligadas. Eso es penalmente irrelevante. Pero cuando la ley habla de debía presumir, cifra el reproche en la infracción de un deber. ¿Quiénes deben presumir? Esa es la primera pregunta. Y quienes, sin haber presumido el origen ilícito, se les reprocha. ¿Y a título de qué? Este supuesto, el de debía presumir, en mi interpretación de la ley y de los hechos, sí que da lugar a la discusión de si la ignorancia deliberada puede ser homologada a imprudencia. Creería que la ignorancia deliberada difícilmente, o digamos, no creo que haya mucha ganancia en discutir si la ignorancia deliberada puede generar dolo eventual. O sea, esos no son casos de ignorancia deliberada. El sujeto que eventualmente se representa la posibilidad de que su comportamiento sea típico, ese en todo caso no está ignorando lo que el concepto originario del derecho anglosajón y norteamericano conceptualiza como ignorancia deliberada. Ese sujeto ya percibe algo que no quiere indagar más. Eso es lo que tradicionalmente se ha conocido como dolo eventual. La ignorancia deliberada es algo distinto y eso es, si ustedes me lo permiten, ya no voy a extenderme mucho en el tiempo, eso es precisamente lo que los autores que cita la sentencia, básicamente el profesor Jesús Silva y Ramón Irragués, de hecho, en las obras que cita la sentencia para fundamentar la sentencia que aquí hay una ignorancia deliberada, dicen exactamente lo contrario. Si uno revisa la parte general del profesor Silva, que cita la sentencia, si uno revisa el artículo del profesor Ragués, que cita la sentencia, las citas son, en el mejor de los casos, segmentadas y descontextualizadas. De hecho, el profesor Silva termina dudando, con mucha vehemencia, creería yo, acerca de que lo que se conoce como ignorancia deliberada puede ser dolo. Y aquí lo ponen como soporte dogmático de que la ignorancia deliberada es dolo. De hecho, el profesor Silva, y también creería que es la propuesta de Ramón Irragués, sostiene que, esto que mencionó el profesor Montoya, algunos casos de ignorancia deliberada, que dogmáticamente no son dolo, pero en términos de merecimiento de pena, ese es el argumento axiológico del profesor Silva, podrían merecer una pena como si fuesen dolo. Vamos, es una analogía en toda regla. Quien se siente incómodo con las analogías en derecho penal ya sabe por dónde. Y por tanto lo que propone el profesor Silva es, busquemos una tercera categoría. Dado que no es dolo, dado que el reproche de la culpa es insuficiente, busquemos una categoría distinta.
Ese es el pensamiento de los autores que cita la sentencia para hablar de la ignorancia deliberada como dolo eventual. Creo que podríamos luego enfatizar eso. Pero por lo pronto lo dejaría ahí. Respondería de manera tajante a la pregunta. ¿Este razonamiento fija un estándar adecuado de imputación subjetiva? No. No fija nada. Está repitiendo lo que ya todo el mundo sabe. El dolo es conocer, ¿no? Y si se conoce el origen ilícito, ya está. Ahí, en términos de dolo, ya se ha imputado. Gracias. Gracias, doctor Meini. Vamos a pasar a algunas preguntas elaboradas especialmente para cada uno de los ponentes. Empezaremos con el doctor Raúl Artica. Profesor Artica, usted ha escrito en la revista Temis sobre ignorancia deliberada como equivalente funcional al dolo eventual. Diría que la sentencia Humala Heredia, al enfatizar que los acusados no podían desconocer el origen ilícito de los fondos, aplica en la práctica a este razonamiento. Y como segunda pregunta, se tiene la siguiente. ¿Qué riesgos existen de que la acogida judicial de la ignorancia deliberada en materia de lavado derive en forma encubierta de responsabilidad objetiva? Gracias por esta pregunta bastante específica, diría yo. Y a propósito de lo que mencionaba el profesor Montoya y el profesor Iván, debo señalar algunas cuestiones importantes sobre ignorancia deliberada, en principio, ¿no? Porque es cierto que yo he escrito sobre el tema y debo señalar algunas cuestiones al respecto. Lo primero es que la sentencia del caso Humala Heredia ha tomado a bien y siguiendo las críticas que ha realizado el profesor Iván respecto a las citas que ha realizado, las cuales estoy totalmente de acuerdo en que son unas citas sacadas de contexto y principalmente, en el caso específico del profesor Silva, una posición la cual no refuerza lo que ellos intentan decir a través de su sentencia. En el caso del profesor Ragués, debemos decir que es el primero en habla hispana que escribe sobre ignorancia deliberada y si bien es cierto a través de distintos artículos intenta dar lucha a diversas críticas que ha tenido respecto a la posición de ignorancia deliberada. Entonces, pero estos artículos, en el caso específico del profesor Ramón Ragués, no han sido citados, sino por el contrario cita un escrito distinto que ha sido sacado de contexto. En eso totalmente de acuerdo con el profesor Iván. Ahora, sobre la ignorancia deliberada respecto a de nuestro lado del charco, efectivamente es una teoría novedosa. Sin embargo, como ya se adelantó en el derecho anglosajón, esto data de muchísimos años atrás. Y su aplicación se da basado principalmente en aspectos de indiferencia. Y por eso en un inicio hacía la cita del profesor Jacobs, quien de alguna manera asemeja su postura después seguida por Pavlik en relación a la indiferencia, en la cual yo consigo que aún mantiene aspectos motivacionales en los cuales no me encuentro de acuerdo, pero esa es otra discusión. Ahora, como anécdota, hace muy poco el profesor Miguel Díaz y García Conyedo vino a la maestría de la Católica, criticaba justamente la ignorancia deliberada, pero yo le hacía saber que hasta junio de este año se sigue aplicando ignorancia deliberada en España. Y se sigue aplicando siguiendo la línea jurisprudencial en aplicación en este tipo de delitos, llámese lavado de activos, entre otros, respecto a la ignorancia deliberada. Entonces, un poco lo que considero yo que nos llama la atención desde nuestro lado es una teoría nueva, es una teoría que no se ha aplicado, podríamos incluso estar frente a una tercera forma de imputación subjetiva, que lo pongo sobre la mesa respecto a si podríamos considerarlo así, considero que no. Por eso es que, justamente a propósito de la pregunta, yo considero que hay un equivalente funcional como el dolo eventual. Yo considero que esa no definición del dolo
habilita la posibilidad de que los casos de ignorancia deliberada, aquellos que como tal tengan la necesaria incorporación de la valoración de un caso de ignorancia deliberada, porque es muy cierto que basta lo que entendemos como doble eventual para resolver aquellos casos que necesitan una extensión del conocimiento o no un conocimiento efectivo. Es cierto que como tal, y como ya acababa de señalar, la ignorancia deliberada en España se sigue aplicando. Ahora, una sentencia que es importante tener en cuenta y que al menos de mi parte, salvo me esté equivocando, no la he visto replicada en algunos otros espacios, es una sentencia situada en Brasil sobre ignorancia deliberada. Y esta sentencia es la AP 470/MG del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Esta sentencia va ligada al Partido de Trabajadores de Brasil, en el cual se condena específicamente aplicando ignorancia deliberada en el delito de lavado de activos. Y digo esto porque vuelvo a decir, desde nuestro lado del charco, haciendo ese aspecto didáctico, un poco lo que podrían cuestionarse distintas personas y a su vez desde un ángulo dogmático es ¿para qué abstraemos una postura, una teoría anglosajona que se aplica en España hacia nuestro país cuando no tiene ningún tipo de asidero en otros lugares? Por ello considero importante que se tenga en cuenta esta sentencia dictada, vuelvo a decir, por el Supremo Tribunal de Brasil. Y en nuestro país, totalmente de acuerdo con el hecho de que esta es una sentencia de primera instancia, es más, yo también lo señalé así, pero existe un recurso en nulidad que es el 1881-2014 de Lima, en el cual el ponente, que es el doctor César San Martín Castro, señala a la ignorancia delictiva, la menciona únicamente, porque no pretendo añadir comentarios que no se han señalado en la sentencia, pero establece la ignorancia delictiva como una forma de imputación subjetiva. Esto lo considero como aspectos genéricos que como tal son importantes a efectos de quitar de cierta manera una primera bala a la sentencia. Es decir, la sentencia aplicó ignorancia deliberada. ¡Wow! No, por todos lados esa sentencia es una sentencia arbitraria. ¿Vale? Lo primero que he tratado de situar con esta primera parte de mi respuesta es, esta no es una teoría nueva. Para nuestro lado el charco lo es cierto. Se sigue aplicando en España, se mantiene ese hilo de sentencias respecto a la aplicación de ignorancia deliberada, y pongo el ejemplo de las excepciones de improcedencia de acción. Es decir, una excepción de improcedencia de acción dada por nuestra Corte Suprema ha señalado que aquellas personas que ejercen una profesión, en este caso un abogado, estamos frente a un hecho atípico. Aquellas otras excepciones de improcedencia de acción ligadas a este tipo de supuestos, ¿qué hace? Citan a la anterior casación. Es lo mismo que ocurre con la ignorancia deliberada, y vuelvo a decir, es hasta el mes de junio en el cual yo mantengo esa revisión constante respecto a la aplicación de esta teoría, y vuelvo a decir, es hasta el mes de junio. Ahora, una crítica que yo sí podría señalar respecto a la sentencia, que vuelvo a decir, y que ya se ha señalado, creo que hemos coincidido con los profesores sobre el estándar o no que ha podido delimitar, es respecto al hecho de la poca aún experiencia en relación a los magistrados sobre este tema específico. Y me permito, partiendo de un aspecto enteramente académico, y como ya se ha señalado dentro de mi experiencia aún corta profesional, tuve la oportunidad de trabajar varios años en la Sala Penal Nacional, hoy Corte Superior Nacional de Justicia Especializada. Y cuando yo intentaba conversar respecto a la ignorancia deliberada sobre muchos otros casos de interoceánica, entre otros, que por la delicadeza de los mismos no vale la pena ahora mismo mencionarlas, pero siempre partíamos un poco de la
diversidad respecto o a la complejidad como tal de entender a la ignorancia deliberada. Entonces, yo diría que una primera crítica respecto a la sentencia, o una de las críticas que ya vengo señalando, es el hecho, y creo que ahí lo pongo sobre la mesa a efectos de si coincidimos o no, es si bastaba con el dolo eventual y la aplicación correcta del mismo para efectivizar la condena contra la expareja presidencial, Humal Heredia, o si hace bien la sala en añadir argumentos respecto a ignorancia deliberada, que creo yo que a través de la sala y posteriormente a través de la Corte Suprema van a permitir, considero yo, con justicia, un análisis importante sobre la misma. Otro dato importante es que el Tribunal Constitucional Español analizó la ignorancia deliberada. Llegó un caso de ignorancia deliberada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Español no señaló ningún supuesto de inconstitucionalidad. Otro dato importante respecto a, no ocurre en la mesa, pero sí es importante señalarlo, de que esa horrorización por la aplicación de esta teoría como tal, a nivel constitucional en España, no ha tenido asidero. Otra cuestión importante es el famoso artículo del profesor Feijóo, ¿no? Respecto a la crítica cruda y directa que realiza el profesor respecto a la abstracción como tal de la teoría de la ignorancia deliberada del derecho anglosajón hacia nuestro sistema jurídico euroamericano. Pero yo considero, y vuelvo a decirlo, pongo sobre la mesa a efectos de que podamos coincidir o no sobre el tema, y es que el profesor Feijóo critica propiamente la mala traducción, la mala aplicación y demás cuestiones, pero a su vez señala en su artículo, muy citado en relación a este caso Humal Heredia, sobre que para los casos de ignorancia deliberada basta ampliar el concepto de dolo eventual que se tiene. Eso es una cuestión que, vuelvo a decir, en este tipo de casos, lo pongo sobre la mesa, considero de que resulta de alguna manera discutible o amparable. Yo me atrevería a decir que es una cuestión que parto desde lo que indiqué en mi primera respuesta. Esta no definición de dolo habilita a que lo que entendemos como dolo eventual pueda o no ampliar lo que se tiene hoy como definición cerrada, abierta sobre lo que entendemos sobre dolo eventual. Otro aspecto importante que también considero, atendiendo a que posiblemente esta sea mi última participación, y vuelvo a decirlo, lo pongo sobre la mesa a efectos de que posteriormente sigue el profesor Montoya y el profesor Meini, el profesor Montoya indicó sobre el tema de la cuadratura del dolo del profesor Molina, el tema de los grados como tal respecto a la aplicación del dolo, y el profesor Meini habló enteramente de la normativización del dolo, ¿no? Y yo pongo sobre la mesa este tema porque considero que en aspectos, como en este caso del caso Humal Heredia, he tenido la oportunidad de escuchar clases del profesor Molina, pero considero de que la normativización como tal respecto a esta postura dada por la Corte Suprema sobre el dolo se imputa, partiendo de la posición del profesor Rushka, implica necesariamente una mejor aplicación o una mejor uniformidad en adelante respecto a lo que debemos entender para la aplicación del dolo, ¿no? Entonces, esto lo digo a manera de comentario respecto a las exposiciones antes dadas. Y respecto a la sentencia como tal, en la cual concluye que la pareja presidencial, Humal Heredia, conocía, y eso, a no ser que lo haya entendido de una manera errada, sobre el tema del debió presumir
que de todas maneras este debió presumir implica conocimiento, partiendo de la posición del profesor Pérez Barberá y demás profesores alineados sobre una normativización desde un ángulo dogmático, lo digo, no desde un ángulo probatorio. Considero que en relación a este tipo de supuestos en los cuales, por ejemplo, en el delito de lavado de activos, tendríamos que partir de una situación en la cual tengamos no necesariamente la representación de un conocimiento específico en sí, porque sí considero que el hecho de que una persona como tal tenga aportantes falsos, contratos simulados y demás cuestiones como tal, el conocimiento atribuible en ese tipo de supuestos no puede ser delimitado desde un aspecto enteramente efectivo. La normativización como tal trae consigo aspectos en los cuales normativamente debemos entender que tenía que conocer aquellos supuestos. Es decir, la frase correcta yo, y esto lo pongo sobre la mesa, seguramente será sometido a crítica, y eso es justamente lo que intento generar, es la frase correcta no debe ser no podían desconocer. Considero que la frase correcta es tenían que conocer. Y vuelvo a decir, partiendo desde un ángulo enteramente dogmático. Es decir, aquellas personas en las cuales tienen una posición específica, y acá me salgo, si ustedes me lo permiten, del caso específico, una persona específica se hace nombrar gerente general de una empresa X, firma diversos contratos sin ningún interés ni conocimiento respecto al mismo, este sujeto tenía que conocer lo que estaba firmando. Y como tal, vuelvo a decir, no podían desconocer, es una frase axiológicamente que considero incorrecta, pero que es la forma en la cual la sentencia a través de la sala ha sido construida. Como último punto, debo señalar sobre la segunda pregunta respecto a qué riesgos existen de que la acogida judicial de la ignorancia deliberada en materia de lavado de activos, derive en una forma encubierta de responsabilidad objetiva. Sobre ello debo decir lo siguiente. Si mi memoria no me falla, en el año 99, el profesor Cancio, que no hace, entiendo yo, no sé si aún sigue en el Perú, escribió sobre la crisis de la imputación subjetiva. Y él, en ese momento, adelantaba aspectos respecto a la objetivización del dolo. Considero, y lo pongo en materia de crítica, que esa objetivización del dolo no es otra cosa que una normativización como tal del concepto que entendemos sobre dolo. Y esta normativización, vuelvo a decir, que en los últimos años... ¿Perdón? Sí. Vuelvo a decir que esta normativización como tal trae consigo el hecho de que en el último tiempo no considero que exista una uniformidad respecto a la aplicación del dolo en nuestro país, pero sí considero que es la normativización del dolo aquella que más asidero viene generando en los últimos años. No obstante, y siempre lo cuento como anécdota en las clases de parte general, existen portales jurídicos en los cuales sorpresivamente les llamaba la atención que la Corte Suprema había aplicado la primera fórmula de Frank como aspecto novedoso respecto a que la Corte Suprema había resuelto un caso bajo esa teoría. Y siempre lo cuento, vuelvo a decir como anécdota, que no solo es una fórmula que ha sido superada por una segunda fórmula de Frank, y además es una fórmula que data de hace muchísimos años y que, vuelvo a decir, de novedosa no tenía nada.
Habiendo dicho eso, cierro esta segunda participación de mi parte. Muchas gracias, profesor Artica. Pasamos con el doctor Iván Montoya. En su experiencia, profesor Montoya, ¿qué riesgos implica que el tribunal considere suficiente la prueba indiciaria, como aportes falsos, contratos ficticios o depósitos fraccionados, para afirmar dolo eventual? ¿Podría esto desdibujar la frontera con la culpa consciente? Y como segunda pregunta, tenemos la siguiente. La sentencia Humala Heredia reconoce que los acusados se representaron la alta probabilidad del origen ilícito y aún así continuaron recibiendo y canalizando fondos. ¿Este razonamiento se alinea con la doctrina clásica del dolo eventual o estamos ante una construcción más cercana a la ignorancia deliberada? Lo escuchamos. Gracias por las dos preguntas. A ver, sobre la prueba indiciaria, en realidad, la prueba indiciaria es la prueba indirecta. No puede asombrar en absoluto que en la jurisprudencia peruana se usa la prueba indirecta, la prueba indiciaria abundantemente. Los casos se abordan con prueba indiciaria en una enorme cantidad de casos, a veces combinada con prueba directa, pero a veces la prueba indiciaria es decisiva para determinar la responsabilidad o no. La prueba directa, básicamente la testimonial, que uno diría es directa porque le imputan, él tiene un defecto, ¿no? Es la credibilidad o la consistencia de esa prueba. Entonces, no tengamos un prejuicio sobre que la prueba directa es más importante que la prueba indirecta. No se trata de esto. Se trata de que la prueba indirecta sea bien construida, bien trabajada. Y el kit del tema de la prueba indiciaria es uno de los elementos que conforman esta prueba indiciaria, ¿no? La prueba indiciaria implica el indicio, que tiene que probarse, evidentemente, tiene que evidenciarse, el hecho presumido, o sea, a partir de ese indicio, qué cosa estamos deduciendo, qué cosa estamos concluyendo indirectamente, y el nexo, o sea, qué criterios estoy usando para poder haber deducido eso del indicio mismo evidenciado. El kit es ese nexo. ¿Cuánto le vamos a exigir a ese nexo? Tenemos que exigirle un nexo intenso de relación con el hecho presumido. Claro, por supuesto, si el nexo nos lleva a un hecho presumido, probable, lejano, no tan claro, por supuesto que se debilita la prueba indiciaria. He ahí la necesidad, no quiero decir que sea una regla, pero la necesidad de que haya una cadena de pruebas de indicio, ¿no? De que apunten básicamente a una tesis y que no haya contraindicios que nos generen una duda sustancial, ¿no? Entonces, el kit es ese nexo, cuánto exigimos a ese nexo, cuánta intensidad en el vínculo, ¿no? Luego, con la prueba indiciaria, creo yo que está el problema de a dónde quiero apuntar con la prueba indiciaria. Todo eso depende ya de los elementos del tipo penal que tenga enfrente. Estamos aquí trabajando el tema del delito de lavado de activos. Entonces, la prueba indiciaria, ¿a dónde tiene que apuntar? Solo quiero poner que pueden haber extremos. Un extremo de exigirle a la prueba indiciaria, a partir de una lectura determinada del tipo penal, que haga que sea imposible probar o casi imposible probar el hecho, ¿no? Por ejemplo, perdone que lo traiga a colación, pero eso es un riesgo que está latente con el delito de lavado. Lo que voy a traer a colación es el delito de colusión. A través de pruebas, tengo que evidenciar con la prueba indiciaria, tengo que llegar a que ha habido un acuerdo colusorio, ¿correcto? Un acuerdo colusorio.
Bien, ¿cómo se ha llegado jurisprudencialmente en muchos casos a evidenciar que ha habido un acuerdo colusorio entre algunos de los miembros del comité de selección de una entidad pública y un interesado particular, un proveedor? Bueno, lo óptimo o lo bonito sería pues que una fotografía, una grabadora, cómo se ponen de acuerdo. Eso es un poquito extremo, muy poco probable, ¿no? Salvo con Montesinos que lo filmaba todo, ¿no? Pero esa no es la forma normal de que se lleve a cabo un acuerdo colusorio, o sea, subrepticiamente, no hay pues, grabación, no hay nada, ¿no? Bueno, podría haberlo, con alguno que mete una grabadora ahí, pero normalmente no lo hay. Entonces, se prueba a través de una cadena de infracciones administrativas. Por supuesto, no cualquier infracción administrativa puede evidenciarnos que ha habido un acuerdo colusorio. Es una cadena de infracciones administrativas en la misma licitación, que son como varias, o son no son muchas, pero son muy graves. Que la única forma de explicarnos es que se ha colocado en un acuerdo colusorio. Bueno, si decimos que la prueba indiciaria, a través de una gama de irregularidades administrativas, nos pueden llegar a sostener, inferir a que eso solo se explica con un acuerdo colusorio, decir que con la prueba indiciaria tengo que probar o evidenciar no solo que ha habido un acuerdo colusorio en algún momento, en algún lugar, pero solo se explica por un acuerdo colusorio, eso es una forma, es la forma como usó la Suprema, pero hay una línea de un par de jurisprudencias del Tribunal Constitucional que dice que la prueba indiciaria en el delito de colusión tiene que llevarnos a evidenciar dónde se pusieron de acuerdo, cuándo se pusieron de acuerdo, y se ponen con puntos. ¿De qué chifa? ¿A qué hora? ¿Y cómo se pusieron de acuerdo? ¿No? ¿Qué tomaban? ¿Coca-Cola? ¿Pepsi-Cola? No, no dice eso, pero digamos, la exageración, no sé si se dan cuenta, estrangula, porque no se va a poder evidenciar con la prueba indiciaria un acuerdo colusorio. Solo los casos de fotografía o de grabación, ¿no? Ahora, con lavado de activos ocurrió lo mismo. El precedente de la sentencia plenaria 2007 es una sentencia de una sala penal, creo que la integraba Inostroza, una de ellas, y vota una casación, me parece, me puedo equivocar ahí, en la que dice que la prueba indiciaria o directa tendría que llevarnos a evidenciar que el conocimiento que tiene el sujeto que lava activos, que intercala, coloca o integra activos provenientes de actividades delictivas, el conocimiento que tiene que tener el sujeto de ello es un conocimiento detalladamente contextual. ¿De qué delito proviene? ¿En qué momento se hizo el delito? Bueno, ese nivel de exigencias, yo cuando leí me quedé prácticamente horrorizado de lo que leí. Prácticamente lo que está diciendo es mejor retiren el delito de lavado de activos, ¿no? Eso es un extremo. El otro extremo es inferir de cualquier cosa. De una actividad administrativa, deduzco que has lavado activos. De una genérica actividad administrativa, una falta administrativa que has podido tener, deduzco. O, no sé, a partir incluso de hechos que no tienen indicios ciertos, sino de recortes periodísticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que los fiscales a veces caen en ese tipo de generalidades. Entonces, creo que el desafío de los riesgos, efectivamente, de la prueba indiciaria está en usarlas con nexos extremadamente laxos y que apunten, dependiendo del tipo penal, a un nivel de exigencia, de estrechez en la exigencia, que estrangule la aplicación del tipo penal. O la otra, sumamente amplia, un nexo amplio que nos lleve a criminalizar cualquier cosa como lavado de activos. Creo que el desafío está en un punto intermedio, dependiendo del tipo penal. El lavado de activos nos lleva, y de acuerdo la sentencia plenaria de 2007 nos dice que efectivamente tiene que ser, no necesita el sujeto conocer, a través de la prueba indiciaria, conocer detalladamente de qué delito proviene el activo que luego voy a
integrar, colocar o transferir. Entonces, ese punto intermedio creo que es el que hay que respetar. Sobre la segunda pregunta, la sentencia o mala heredia reconoce que los acusados se representan alta probabilidad de origen ilícito y aún así continúan viviendo fondos. ¿Este razonamiento se alinea con la doctrina clásica del dolo eventual o estamos ante una construcción más cercana a la ignorancia deliberada? Una cosa que quiero aclarar en base a esta pregunta. Es cierto que Feijóo, sobre todo Feijóo, pero luego termina aceptando el propio Silva, creo que Greco también, no hacen problema en esto. Yo podría sostener que cuando critica, como bien dice el profesor Gatica, Feijóo al uso del nombre de ignorancia deliberada en algunas sentencias del Tribunal Supremo Español, lo critica porque efectivamente en su concepción abstracta puede llevar algunas presunciones indebidas, ¿no? Pero él dice, y eso hay que dejarlo claro, que en muchas de esas sentencias del Tribunal Supremo Español no son temas de ignorancia deliberada, son temas de dolo, simplemente de dolo. Y que existen, o sea, está de acuerdo con las condenas que han habido ahí, están de acuerdo plenamente con la sentencia. Lo que no está de acuerdo es con el uso del nombre, porque en esos casos, en la mayoría de casos, hay conocimiento básico de elementos del riesgo, suficientes para acreditar dolo. Por lo tanto, no es que haya ignorancia, saben de algunos elementos que le arroja al sujeto que está realizando una actividad riesgosa para algún determinado bien jurídico. Entonces, son casos en todo caso de conoces que hay elementos de riesgo y lo que no haces, esto sería, entre comillas, la ignorancia deliberada, lo que no estás haciendo es profundizar un poco en conocer para profundizar y darte cuenta a cabalidad de que estás realizando un conocimiento o que estás realizando una actividad altamente riesgosa para la lesión o la afectación del bien jurídico. Y cuando se dice aquí alta probabilidad del origen ilícito, yo diría alta probabilidad del origen delictivo de los fondos maculados, lo que está diciendo acá es que hay dolo, ¿no? Y utilizar la teoría de la ignorancia deliberada, bueno, es porque el Tribunal Supremo Español la ha usado y porque la ha usado con ese nombre, pero en realidad es dolo. Y no es que estén mal en el contenido de la sentencia, es lo que quiero decir, ¿no? No sé si espero que me entiendan, ¿no? Estamos criticando la nomenclatura, el uso del término, pero en el fondo el hecho, cuando se refiere a Feijóo a esas sentencias y las critica, está de acuerdo con el razonamiento de la responsabilidad y la prueba del tipo subjetivo en esos casos, ¿no? Entonces, cuando se pregunta, ¿este razonamiento se alinea con la doctrina clásica del dolo eventual o estamos ante la construcción más cercana a la ignorancia veredad? En el caso Mala Heredia, sobre todo en el segundo momento, en el tema del aporte de 2011, es dolo. Lo que intenta la sala, lo intenta el colegiado en ese momento, es evidenciar dolo, puramente dolo. Que le haya puesto ignorancia deliberada, me parece, claro, puede ser un error, puede ser una mala utilización, o como dice Silva, creo, es una suerte de concepto de ignorancia deliberada en sentido amplio, no la que ellos discuten. Cuando ellos discuten, y si es dolo o imprudencia, es la ignorancia deliberada concreta, específica, no estas, no las del caso vinculadas al financiamiento del 2011, no. Ahí no hay un tema, creo yo, de ignorancia deliberada en sentido estricto. Es un tema de dolo. Entonces, no creo que sea una construcción cercana a la ignorancia deliberada si entendemos por esta a la ignorancia deliberada en sentido estricto. Es un tema vinculado al dolo, ¿no? Con eso solamente termino para aclarar algunos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Montoya. Ahora pasamos a unas preguntas para el profesor Iván Meini. Profesor Meini, la sentencia sostiene que la creación de empresas como Todograph con activos de procedencia ilícita constituye un acto típico de conversión
y que sus fundadores aceptaron el riesgo de la ilicitud. Desde la óptica del compliance empresarial, ¿qué enseñanza deja este criterio jurisprudencial para el sector privado y el control de aportes políticos? Como segunda pregunta tenemos la siguiente. ¿Cree usted que la aceptación de aportes sin verificar el origen, como ocurrió en los fondos de Venezuela y Odebrecht, basta para acreditar dolo eventual o debería exigirse un estándar probatorio más alto? Lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Empiezo por la primera. Yo creería que sí, la creación de empresas, más allá del modelo societario, pero la creación de una persona jurídica, en el caso concreto, la empresa Todograph SAC, con activos provenientes de actividades ilícitas, sin duda constituye un acto típico de conversión. Yo creo que difícilmente se podría cuestionar que la utilización de fondos de procedencia ilícita para camuflar su origen, constituyendo una persona jurídica, es sin duda un acto típico de lavado de activos. Lo que podría generar más controversia es la parte ulterior de esa pregunta, y que sus fundadores aceptaron el riesgo de la ilicitud. Esto, cuando se dice en la sentencia que se constituye una empresa, en este caso Todograph, aceptando el riesgo de la ilicitud con respecto a la procedencia de los fondos, se relaja de alguna manera la imputación subjetiva, porque aceptar el riesgo es, o digamos, ubica al sujeto en una situación de relativa incertidumbre, es una certeza. No es que conocían con meridiana certeza el origen ilícito, sino que existían algunos indicios frente a los cuales debieron ser más prudentes, más menos negligentes, y descartar o confirmar la existencia de esa ilicitud que acompañaría a los bienes. Y creería que este es un buen ejercicio para, no digo redefinir, pero sí intentar distinguir con la mayor contundencia posible, si acaso es posible, lo que valdría la pena denominar en derecho penal hoy día, al menos en nuestro derecho penal, ignorancia deliberada, de lo que es, en toda regla, un supuesto de dolo. Aceptar el riesgo de la ilicitud, y si eso puede fundamentar dolo o no, y en su defecto culpa, presupone que el dolo abarca el conocimiento de la ilicitud y que la imprudencia presupone desconocer esa ilicitud. De nuevo, insisto, más allá de las categorías que utilicemos, parece que en los hechos existe una aceptación en torno a que, llámese dolo, llámese culpa, el objeto de esta imputación subjetiva no es solamente un riesgo, sino un riesgo típico, un riesgo ilícito. Y eso, como decía hace unos minutos, cambia radicalmente las relaciones al interior de la estructura del injusto típico. Aceptaron el riesgo de la ilicitud. Estoy pensando en la pregunta, ¿qué enseñanzas deja de cara al compliance empresarial en las empresas privadas? Pero para poder responder esa pregunta, quisiera ahondar un poco más. ¿Qué es lo que se desconoce o lo que se ignora cuando se habla de ignorancia deliberada? ¿Cuál es el objeto que deliberadamente se decide no conocer en los supuestos de ignorancia deliberada? No es el riesgo típico, porque eso ya es culpa. Tampoco podría ser, como creo acertadamente lo ha puesto de relieve el profesor Montoya, si acaso la ignorancia deliberada es deliberadamente omitir, cotejar
si la duda que tengo es correcta o no, si lo que sospecho es ilícito o no, eso también ya es dolo. Ese es dolo eventual. En cualquiera de las tesis del dolo eventual, la teoría de la representación, aceptación, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿cuál sería realmente el espacio que dentro de estas categorías, en términos generales así delineadas, quedaría para la ignorancia deliberada? ¿A qué razonablemente podemos llamarle ignorancia deliberada que no sea ya un supuesto de dolo eventual o un supuesto de culpa? Probablemente al ignorar no el descartar una duda del dolo, del ilicitud, eso ya es dolo eventual, sino, en todo caso, como creería que sostiene el profesor Silva en algún momento, a los casos en donde el sujeto de manera deliberada toma la decisión de ser un ciego pleno frente a la circunstancia. Es decir, ni siquiera recibe ese llamado de atención, ni siquiera percibe esa posibilidad, esa probabilidad. Es un paso antes. La ignorancia deliberada debería estar ubicada un paso antes. Y por tanto la pregunta es, desde el punto de vista axiológico y desde el punto de vista del merecimiento de pena, un supuesto de esa naturaleza puede merecer la pena del delito doloso o la pena del delito imprudente. Honestamente no lo sé y creo que eso ameritaría una reflexión y un debate posterior. Dicho esto, ¿cómo puede o qué enseñanzas puede sacarse de todo esto para, desde la óptica del compliance empresarial? Sobre todo teniendo en cuenta el riesgo de los aportes políticos. Bueno, hoy día, aportes políticos de procedencia ilícita son sin duda delictivos. Eso hoy día ya no está en discusión. Por tanto, cualquier programa de prevención de riesgos penales de una determinada corporación en cuya actividad societaria exista el riesgo de recibir aportes o de transmitir aportes, sin duda alguna tiene que incorporarlos a la matriz de riesgo. Digamos, eso no debería entrar en consideración. Para un partido político esto es fundamental. O sea, hoy día cualquier partido político, cualquier movimiento político que quiera navegar con cierta tranquilidad en la legislación penal vigente en el Perú, debería en su programa de prevención de riesgos penales incorporar en la matriz de riesgos todas aquellas banderas rojas o situaciones de riesgo que deberían ser detectadas en términos de cómo puedo recibir aportes a campañas políticas mitigando lo más posible el riesgo de incurrir en responsabilidad penal. Sin duda, esa es una enseñanza. Y la segunda parte de la pregunta, la aceptación de aportes sin verificar el origen, como ocurrió con los fondos de Venezuela y Odebrecht, ¿basta para acreditar el dolo eventual o debería exigirse un estándar probatorio más alto? Yo creería que esa aceptación de fondos sin verificar el origen todavía resulta así presentado insuficiente para saber si es dolo, es culpa o es nada. Nada, es decir, algo que podría subsumirse en la lógica de un error invencible. El sujeto no conoció y no estaba exigido a conocer. Porque claro, aceptar aportes sin verificar el origen también podría llevarnos al supuesto de ignorancia deliberada, conforme he intentado plantearlo hace unos minutos. Es decir, yo soy un político, dirijo un partido político, me ofrecen donaciones del extranjero y yo las recibo. Es que ni siquiera pregunto. Incluso cuando el donante me quiere decir, mire, es que estos fondos, no me diga nada. Acá está el número de cuenta, ingréselo. No me diga absolutamente nada. ¿Eso qué es? Eso, en el supuesto en que sean fondos de procedencia ilícita. Eso es dolo eventual, eso es culpa. Deliberadamente he decidido no conocer, sin duda. ¿Sí? Pero creería que conceptualizar a este caso como un supuesto de ignorancia deliberada que según la sentencia se asimila al dolo eventual
todavía requiere de mayores elementos. De mayores elementos. Para un dolo eventual, al menos bajo el concepto de dolo eventual, alguna situación de alerta, alguna posibilidad de representarse el riesgo debe haber existido. Lo otro es darle la razón al profesor Silva. Supuestos que no son de dolo y que en muchos casos tampoco son de culpa, pero son casos que no podemos dejar pasar como si no fuesen nada, ¿no? Y el profesor Silva aquí pone, y creo yo acertadamente, el dedo en la llaga. Esto podría resquebrajar, yo no lo diría en condicional, sino de manera más asertiva, el principio de legalidad. Porque al final estamos jugando con las categorías. No es dolo, se asemeja un poco a la culpa, pero queremos que sea dolo. Entonces flexibilicemos las fronteras y llamemos a eso dolo. Ese, desde mi punto de vista, es un razonamiento ad hoc. Es decir, justificamos primero el resultado y luego creamos categorías para explicar ese resultado ya precondicionado. Y el razonamiento jurídico es totalmente distinto. Guste o no el resultado, uno tiene principios, reglas y categorías. Que esas categorías puedan flexibilizarse, puedan cambiar, acotarse o ensancharse en el futuro, sin duda. Los conceptos jurídicos se modifican, pero no podrían modificarse ni deberían modificarse ad hoc para justificar una respuesta precondicionada a un problema jurídico real. Por tanto, esta segunda parte diría simplemente que creo que sería necesario exigir algo más que la mera aportación de aportes sin verificar el origen, salvo que el sujeto ya sea portador de una serie de conocimientos previos. Me lo está donando una empresa o una persona que está vinculada a ciertas actividades ilícitas, que no puede justificar su patrimonio, por ejemplo. Pero eso ya es incorporar más elementos en términos de conocimiento al simple hecho de recibir un aporte del extranjero o de territorio nacional. Muchas gracias, profesor Meini. Han sido bastante claras las respuestas de todos los miembros de nuestro panel. Y bueno, también quisiera agradecer la invitación de la Asociación Temis por convocarme. Ha sido un placer estar en este evento. Entiendo que por temas de tiempo ya estaríamos cerrando. Gracias. En nombre de Temis, reiteramos una vez más nuestros agradecimientos a los ponentes que aquí nos han acompañado. Como hemos mencionado, el simposio es un espacio íntimamente académico que está desprovisto de cualquier tipo de auspicio y centrado exclusivamente en la academia, en la discusión, y es por ello que quienes nos han acompañado son, en principio, profesores, además de abogados. Una vez más, agradecemos a los doctores Iván Meini, Iván Montoya, Raúl Artica y a la doctora Caterina Alvarado por haber dirigido esta discusión tan gratificante. Sin más, para finalizar este primer simposio de Derecho Penal, que conforme ha señalado el doctor Meini, esperamos que pueda seguir realizándose año tras año. Esta vez ha versado sobre el delito de lavado de activos y en el componente de la imputación subjetiva respecto al dolo eventual y la ignorancia deliberada. Iremos alternando los focos, siempre vinculados al derecho penal, y el próximo ciclo se realizará un evento de manera similar con profesores de nuestra facultad y otras en lo concerniente al derecho civil. Ya tuvimos una edición del ciclo pasado con la participación del doctor Leiser León y Rómulo Morales sobre la causa en el acto jurídico. Y sin más, agradecerles una vez más por su tiempo, por su apoyo y por su contribución académica. Muchas gracias.